Mis amados hermanos, estamos de regreso en nuestra conversación desde el altar con el pastor Alejandro Encarnación, ministro de la Iglesia Cuarta Asamblea de Dios, Monte de Sion, que nos estaba narrando que duró 10 años pastoreando en Esperanza, Jicomé, o Jicomé Esperanza. Jicomé Esperanza. Y luego, después de esto, es movido el pastor a la ciudad de Samaná. Pastor, cuéntenos, ¿cómo ocurrió esto? ¿Cómo fue su movida? ¿Fue tan aceptado como en su primera congregación? Háblenos acerca de su experiencia en Samaná. Sí, en mi regreso a Samaná, que fue ya a final ya del año 83, 84, por ahí, cuando llegamos a Samaná, fuimos acogidos por esa gran familia, porque la iglesia que fuimos a pastorear está en la Víctor Lalande, número 25 de Villasalma, eso es Samaná. Y allá nos recibió esa familia Kelly, que fueron unos buenos mentores para nosotros como pastores jóvenes, éramos pastores jóvenes todavía. ¿Ya tenían todos sus hijos? Sí, los 4 hijos ya lo teníamos cuando llegamos allá. Es decir, que todos nacieron en Jicomé. Sí, todo. Entonces, fuimos bien acogidos por ellos y comenzamos a hacer el trabajo juntos. Dios nos bendijo grandemente en la iglesia desde que llegamos con esos proyectos siempre que me caracterizo de trabajo comunitario, trabajo en la iglesia, trabajos sociales, y Dios nos ayudó a llegar al corazón de esas personas también y logramos grandes cosas. Entre ellos, ya al año, yo era el presidente de la confraternidad de pastores. ¿En serio? A un año ya de estar allá, porque tuve una acogida por todos los pastores, me di a conocer rápidamente, porque tuve la bendición de tener el programa radial Cristo para Todos, y eso me ayudó a esparcirme rápidamente en todas partes, todas esas regiones aledañas en Samaná me escuchaban, hasta Miches me escuchaban. Hasta Miches aquí en la parte este sí, de la isla. Y Sabana de la Mar, esa gente escuchaban perfectamente. El Valle, me imagino. Sí, el Valle, Radio Samaná. Y eso me ayudó entonces a tener o ampliar ese ministerio pastoral y a extender el evangelio mejor con esa gran facilidad de usar la radio. Hubo en un momento, una de mis experiencias buenas fue que en una Semana Santa, hermano Juan Tomás, nos entregaron la emisora a 3 pastores evangélicos. Radio Samaná. Radio Samaná nos las entregaron por 3 días. Wow. Porque era Semana Santa y ellos cerraron el jueves a las 12 del día. Y a las 12 del día esos pastores, me recuerdo todavía de Fello Báez, un pastor bueno de la iglesia de Dios, y la recibimos. Quien era, él y yo éramos que controlábamos todos los equipos. Es decir, que usted era control más. Claro que sí, yo era. Atención ahí, Francis. Sí, yo era ya tú todo. sabes que tiene ahí un candidato para el equipo de multimedia de la iglesia. Y yo era el que tenía la llave y el control. Trabajábamos 18 horas en esos días. Y fue una bendición porque pusimos la emisora al orden del pueblo, personas que estuvieran extraviados, personas que se le había extraviado algo, que pasaran por allá. Y siempre teníamos la emisora llena de gente. Y eso fue una gran bendición para mí. Recuerdo que de aquí de San Pedro hicieron un viaje allá a Samaná y yo fui.
Y el hermano Javier y yo entramos, llegamos a las 8 de Pero la ya, mañana. ya cuando eso usted estaba pastoreando aquí. Sí, ya yo estaba pastoreando aquí, que Ok. hicimos un viaje, solamente una anécdota. Ok. Y desde que llegamos nos paramos frente a frente a la emisora y yo entré. Y desde que yo entré a la emisora con Teodoro Javier, el locutor se fue. Y me dejó solo media hora Javier y yo. Porque pensaba que usted iba a quedarse Pues allá. claro, él pensaba, hermano, ya usted va a estar con nosotros otra vez, venga y ayúdeme. Y Ay, yo me Dios quedé mío. en los controles por media hora, Teodoro Javier y yo. Wow. Es decir, que a eso llegamos, hermano, allá en Samaná y bendiciendo la comunidad en ese ministerio pastoral. Qué bueno, mis amados hermanos, estamos conversando con nuestro pastor, que estamos haciendo un recorrido por su vida. Pastor, tenemos que entrar ya prácticamente a un momento clave, que es su venida a la ciudad de San Pedro de Macorís. Si calculamos 2 y 2 son 4, usted tiene 48 años aproximadamente de Sí. ministerio. De esos 48 duró 10 años en Esperanza Jicomé. ¿Y qué tiempo duró en Samaná? 3 años y pico, más o menos. 3 por ahí, años. Entonces sí. estamos diciendo 2 o 3 años que usted está sobre los 35 años. Los 36 36 años de ministerio aquí en San Pedro de Macorís. ¿Qué tan diferente es la experiencia de probablemente de el sur profundo, Sí. y el norte o suroeste? Porque Esperanza está en la región suroeste o noroeste. Explíqueme bien, pastor. Sí, sí, está en el norte, Está precisamente. en el norte, sí. Entonces del norte pasa al noroeste, Sí, es Samaná. que es Samaná, hasta establecerse en el este. ¿Qué tan diferente es la cultura? ¿Qué tan diferente es la experiencia? ¿Cómo fue su acogida? ¿Cómo llegó aquí? ¿Pensó alguna vez Alejandro Encarnación, un joven de Jicomé, de Jicomé no, un joven de Derrumbadero? Sí, derrumbado. que O el pequeño estaría- Brasil. El pequeño Brasil, que Sí. estaría a tantos kilómetros de su casa familiar. Háblenos de esta experiencia, pastor. Bueno, le digo, para mí parece que ha sido un orden ascendente. El primero del sur al Instituto Bíblico Central, del Instituto Bíblico Central a Jicomé, que es la región del Cibao, y de Jicomé llegar a Samaná. Todo ha sido una trayectoria y que he tenido que adaptarme a vivir en todas las regiones. Primero, el sur, donde vivía una comunidad muy fría, por cierto, muy fría. Ahí me imagino yo que no tienen problema con el calor que tenemos. No, allá no se usa abanico ni nevera, no es necesario, porque el Wow. clima lo suple todo. Ya luego llegar a Santo Domingo cambié un poco, ya llegar a Samaná, llegar a Jicomé arriba, a Esperanza de Valverde Mao o la zona del Cibao, fue un cambio total. Oiga bien, por la gastronomía, por las costumbres, por el dialecto, muchas cosas que no entendía cuando me decían de alguna comida que me decían el nombre y yo no lo entendía. Pero gracias a Dios, que Dios le da paciencia y uno va entendiendo. Cuando me decían que si yo quería cachirula, yo no sabía que era cachirula. Pero pastor, yo no sé ahora mismo qué cachirula. Bueno, ¿Qué es cachirula? Sí, guineito verde. Sí, así sí. cuando me decían que si quería Johnson, digo, pero yo no sé lo que es Johnson. Guineo grande. Guineo grande. Sí, guineo grande. Ok. Cuando me decían, vaya a comprarme estos 20 pesos de batimento, yo no entendía lo que era batimento. No entiendo yo en este Es tema lo tampoco. que usted se llama víveres. Víveres es batimento. Para ellos es batimento. Eso Entonces, es en Jicomé. sí, en Jicomé. Y en Samaná cambió Entonces, mucho el dialecto. para mí, cuando llego a Samaná, es otra cultura. Entonces, al principio en Samaná nos enfermamos. Se enfermaron. A los cocos, El aceite de coco. el aceite de coco, todo con coco, todo con coco. Eso se enfermó la familia completa. Wow. Sí, porque un cambio totalmente. Ya cuando llegamos a Samaná, ya la cosa cambia otra vez. Ya cuando me dicen que si quiero gato quemado, digo, ve, que si quiero soda, que si quiero yanique, que yo no entendía, pero tiene que que si quería explicarlo. ginjavier,
y yo no entendía ninguno de esos lenguajes. Usted tiene que explicarnos qué significa eso. Oh, ginjavier, cerveza de jengibre. Ah, ginjavier. Ginjavier. ¿Y el gato negro? El gato quemado es un pan que hacen quemado con un azúcar arriba. Ah, gato quemado. Entonces se llama gato quemado y panecico. Otra, es decir, una cantidad de cosas que uno tiene que ir aprendiendo hasta ajustarse Y llegar a la ciudad del Domplín. a la cultura. Yo cuando ya de Samaná llego aquí, porque entonces, mira, una de las características, yo aconsejo a cualquier obrero que inicia o que está en el proceso, que está en el pastorado, ame mucho a su presbítero, respete a su presbítero, dele sus honores como un hombre de Dios, porque una de las cosas que yo he hecho siempre es respetar a mi presbítero y cumplir con lo que ellos me dicen. Exacto. Entonces, desde que yo llegué a Samaná, mi presbítero fue Antonio Modesto, un hombre tremendo de aquí de San Pedro de Macorís, Antonio Modesto de acá un de San hombre Pedro, que lo daba todo por el todo, un hombre que a cualquier momento se aparecía a Samaná, vine a ver cómo tú estás. Oye, y eso se agradece. Y en eso, cuando Antonio Modesto llegaba a Samaná, para mí era como si había llegado de Nueva York. ¿Usted sabe por qué? Yo tenía que ir al muelle a buscarlo. Ah, porque era embarque. Ah, él iba embarcado, porque iba por Sabana de la Mar, que era la parte más cerca, se embarcaba, él siempre me llamaba, iba a buscarlo al muelle. Entonces la iglesia que él supervisaba era en Sánchez, Manuel Chiquito, Los Cacao, esa era la iglesia que él supervisaba. Entonces yo en mi motor lo movía a toda esa parte. Entonces ahí fue que ese señor Antonio Modesto me dijo, yo tengo que tenerte a mi lado en San Pedro, yo tengo que tenerte a mi lado. Desde que se desocupe una iglesia, yo te llevo para San Pedro. Entonces, pastor, en ese momento el presbítero de aquí de San Pedro tenía influencia allá en Samaná. Sí, ellos tenían que, llegaba, este presbiterio, hermano, para una historia de las personas que nos ven, pues, llegaba hasta Sánchez. Sánchez, es decir, Samaná. Sánchez Samaná, Los Cacao de Samaná, Manuel Chiquito, eso es cerca de un sitio llamado Las Galeras, que ya donde termina la parte de terreno y luego es playa. El fin es que ese señor iba a todas esas comunidades, pero cuando había un retiro en esos días, eso era una fiesta grande, porque eran 2 días de fiesta. Gloria al Señor. Esa gente llegaban en la noche, en la noche era una vigilia, al otro día el retiro, eso era un compartir tremendo, y luego ya en la tarde terminaban y se embarcaban y cogían para acá. Eso era la bendición. Entonces, el mentor y la gente especial para yo estar en esta cuarta Asamblea de Dios se le debe a ese señor Antonio Modesto. Antonio Modesto. ¿Eso fue en qué año, pastor, que usted llegó? Oh, yo llegué aquí el 19 de noviembre del año 1986. Eso quiere dejar dicho, hermanos, que para el próximo 19 de noviembre nuestro pastor estaría cumpliendo cerca de 36 o 37 años. Sí, lo vamos a algo buscar, por ahí, sí. algo por ahí, pero qué bueno que nosotros lo sepamos. Usted mencionó una palabra que yo quisiera aprovechar esta parte de la entrevista para precisamente darle más allá de una parte histórica, ahora una parte, podemos decir, de exhortación. Usted mencionó que Antonio Modesto fue el hombre que sirvió como su mentor para su movimiento hacia acá, hacia San Pedro Macorís. Entonces, en ese sentido, pastor, mencioné en principio al hermano Negro Cruz y ahora a nuestro hermano Antonio Modesto. Alejandro Encarnación, el pastor, ha sido mentor de muchas personas, me imagino yo. Pero ¿cuántas personas podemos decir han sido sus mentores? Es decir, personas en el cual usted ha dicho, me gustaría ser como esta persona en el desempeño de mi liderazgo. Mire, hay una gran cantidad de personas que yo puedo mencionarle. Un pastor que se llama Félix Hernández. Félix Hernández. Félix Hernández, y
su esposa Francia Cedeño de Hernández, perdón. Ese señor Félix Hernández, eso es lo que se llama una joya, eso es lo que se llama un hombre de Dios, eso es lo que se llama un hombre que comenzó, es uno de los fundadores de nuestro concilio y todavía está pastoreando la iglesia en Santo Domingo el Calvario. El Calvario, sí. Está casi ya un ancianito, pero es un hombre que todavía yo lo veo como un mentor número uno, al igual que su esposa. Fue mi gran profesor en Izum, ese señor. Y todavía yo recuerdo ese hombre en ese libro, El proceso de la comunicación por David Velo. Todavía yo recuerdo toda esa enseñanza de Félix Hernández. Para mí, ese hombre fue un gran mentor. Otro mentor para mí fue un señor que está con el señor Donatilo Carvajal. Donatilo Carvajal. Qué ejemplo de humildad, qué ejemplos de amor ese pastor Donatilo Carvajal. Entonces le digo, son gente que yo he aprendido tantas cosas de ellos, que eso es inolvidable y siempre estoy a la disposición de orar por ellos. Qué bueno es escuchar al pastor decir que ha tenido hombres de Dios que han sido sus mentores y que en cierta forma él, podemos decir, rinde cuentas a ellos. Pastor, la vida del pastor no es fácil. De hecho, muchas personas, muchos creyentes dicen, puedo hacer cualquier cosa, pero no necesariamente dedicarme al pastor. Sin embargo, el pastor goza en la comunidad, obviamente, cuando tiene, como en su caso, una trayectoria de integridad, una trayectoria de tanto tiempo en este lugar. Me gustaría saber su opinión a propósito de que vemos que en la actualidad muchas personas que antes no lo hacían, me refiero a creyentes, se dedicaban a un tema que para nosotros en cierta forma ha sido como vetado, es en el caso de la política. Como un hombre de influencia, un hombre de liderazgo, ¿se ha acercado alguna vez a algún político de la ciudad? ¿Le han hecho oferta? Porque yo sé que usted no se identifica con ninguno de ellos y obviamente nosotros que tenemos prácticamente toda una vida conociéndole, ni siquiera conocemos su preferencia política, pero ¿ha recibido el pastor Alejandro Encarnación alguna oferta para entrar en el mundo de la política? Sí, claro que sí. Esa oferta siempre la hemos tenido. Y precisamente recordemos que hubo una vicealcaldesa en San Pedro de Macorís, que es la pastora distinguida Salvadora Sabino. Exacto. Pues Salvadora Sabino, yo fui su pastor por muchos años. Tal vez no le he dicho esto a ella, pero en un momento todos sabemos que Tony Echavarría es un amigo de los pastores. Y Tony Echavarría se sentó en mi casa por 2 horas y fue a pedirme que si yo quería correr como el vicesíndico de San Pedro de Macorís, ojalá que él me esté oyendo, y yo le dije no, porque los pastores, el concilio no nos permite optar por un cargo político y nos dice que también si alguno opta por un cargo político, tiene que entregar la credencial por ese tiempo que vaya a desempeñar su función. Y en eso yo he pensado como primera plana para mí el pastorado. Le di las gracias, le dije todo, pero le dije, bueno, yo le recomiendo 2 personas. Y le digo, yo le recomiendo a Salvadora Sabino, que es una líder del pueblo, es una joven que trabaja, tiene el programa Jesús TV, es una joven que yo quiero mucho, y le recomendé a Mayra Nova. A Mayra Nova y a Salvadora Sabino. Sí, entonces ahí él tuvo su decisión por Salvadora Sabino. Bueno, eso fue una bendición también. Y aparte de eso, oiga bien, uno siempre tiene
¿quiénes piensan en uno? Yo soy un amigo especial también de Josecito Jací. Yo me he sentado en mi oficina muchas veces con él, pero no me ha interesado solicitar una posición política porque yo tengo en primera plana el pastorado hasta que Dios decida otra cosa. Qué bueno es escuchar esto, pastor, porque obviamente sabemos que las personas no pueden distinguir entre el evangelio y la política. Entonces puede ser, como usted bien explica, que su mensaje desde el altar pueda ser rechazado por un partido de oposición. Esto no quiere decir que un cristiano no pueda participar de la política. En este caso estamos hablando solo del pastor y de su experiencia. No queremos decir con esto que esto sea la generalidad de las cosas, pero ya bien estableció, por ejemplo, que en el caso de nuestro concilio, la persona tiene que cesar por el momento, el tiempo que dure, ejerciendo esa función. Si fuera el pastor, darle un consejo a Natanael, por ejemplo, que me ocurre que está ahí, que dice, pastor, yo voy a iniciar el ministerio, yo quiero ser pastor, ¿qué cosa usted le diría? ¿Qué cosa le dice que haga y qué cosa le aconsejaría no hacer? Bueno, yo le aconsejaría primero a depender de Dios. Es lo número uno. Y otra cosa, la Biblia dice que el que anhela el obispado, buena cosa desea. Así es. El que anhela una posición en la iglesia, buena cosa desea. El que anhela ser un líder de jóvenes, buena cosa desea. Y yo le diría, sí, es bueno su aspiración y que siempre dependa de Dios. Va a tener algunas espinitas en el camino, pero las flores tienen espinas. Exacto. Y es así. Entonces, la persona que es llamado y está seguro debe creerle a Dios y acercarse a Él con un corazón sincero. Y yo le aconsejaría que sería lo mejor, aunque se sufra, pero uno trabaja es para Dios. Y cuando uno crea que los hombres lo estén desechando, entonces sepa que Dios lo ha llamado y que aun lo que otro vea como una derrota, usted lo va a ver como una victoria. Nuestro pastor se da a conocer por ser un hombre de muchas anécdotas, mucha experiencia vivida, una mente, yo diría, extraordinaria, porque por lo regular recuerda el nombre, las fechas de las personas. Pastor, ¿ha pensado usted en algún momento escribir un libro? Lo he pensado, no, pero yo escribí una guía para fundación de la iglesia. Ah, usted escribió. Yo escribí un libro, lo que pasa que no lo llevé a la editora. No, a la editora no lo llevé, claro, pero yo escribí ese libro, un guía para fundación de la iglesia, que tenía más de 100 páginas. ¿En serio, pastor? Sí, pero claro. No sé los claro. hermanos de la iglesia si conocen esa información, Sí. pero para mí es una información nueva. Lo que pasa es que usted sabe que el ciclón, hermano, donde yo tenía todos mis asuntos escritos, el ciclón me desbarató todo eso y todo me lo dañó. Todo me lo dañó. Es decir que si yo hubiera optado por escribir un libro, sería una guía para fundación de iglesia. Es decir, porque como usted sabe, yo he sido un amante de abrir capilla. Y eso lo hice en Jicomé, lo hice estando en Samaná, y cuando llegué aquí, usted sabe que ese ha sido mi hobby todo el tiempo, levantar la iglesia. ¿Cuántas capillas tiene el pastor aquí en San Pedro Macorís que ha levantado? Bueno, pero aquí si contamos, por ejemplo, la del Peñón, Zamora, Leoncio Ramírez, iglesia allá, sí, claro. La Esmirna, van 4, Oscar, los 5, son 5, Elí Herrera, van 6, y donde estuvo, pero ya le entregó nuestra hermana Clotilde. 7 es decir, que hemos hecho un buen trabajo. Ya sé que no durará mucho tiempo sin independizarse la que pastorea Juanita Herrera. Okay. Pero usted sabe que estamos en proceso de crecimiento. Es decir, que esta iglesia no ha sido una iglesia que se ha sentado solamente a trabajar aquí, no. Nos hemos esparcido también.
qué bueno eso, escuchar esta información, pastor, porque la comunidad necesita que nosotros sigamos avanzando en el trabajo hacia el reino, que nosotros sigamos dando apertura, porque como dice la Sagrada Escritura, los campos están blancos y se necesitan obreros que vayan a atender esa gran necesidad. Mis amados hermanos, nosotros estamos prácticamente llegando al final de esta entrega, de este programa desde el altar. Nos hemos deleitado con nuestro pastor, hemos aprendido parte de su historia y nos sentimos contentos. Pastor, nos gustaría que a esa gran cantidad de hermanos que le están viendo de diferentes partes del país, de diferentes partes del mundo, usted se dirija a ellos y le brinde en este momento un mensaje de aliento, un mensaje de fortaleza, un mensaje de esperanza, porque estamos viendo como que la cosa va de mal en peor y necesitamos que el hombre de Dios nos dé una palabra. Sí, comienzo esta parte con una anécdota que leí. Nunca te dé por vencido, un milagro viene de camino. Cuando te sientas tentado a desfallecer, toma esta palabra como una acción de ánimo, como una mente que usted las valore en el sentido de no ceder, de no mirar hacia atrás, sino que mantenerse firme, porque fiel es el que nos llamó. Y le dejo este versículo que ha sido mi bendición para todo el tiempo. Hermano Juan Tomás, Proverbios 10:12. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. A mí me encanta este proverbio. Y siempre que pueda, hermano, hablar de una reflexión para terminar cualquier acción es: fieles son las heridas del que ama. Ese consejo sabio que te dé ese pastor, ese evangelista, ese colega, toma ese consejo sabio. Puede ser que en un momento te duela, puede ser que en un momento tú no entiendas, puede ser que en un momento tú digas, pero he oído eso muchas veces, pero si lo ha oído muchas veces, Dios te da la oportunidad que lo oiga otra vez. Y el aprendizaje está en la repetición. Así Entonces, fieles son las heridas. Ese consejo, por amargo que sea, lo que vas a hacer es curar mi herida. Es ayudarme a salir seguro. Porque el beso del que aborrece, ese beso de Judas, nadie lo quiere. Ese beso de Judas, hermano, todos lo rechazamos. Oiga bien, pero esa mentoría, ese consejo de esa persona que nos ama, que nos vas a corregir, que nos vas a decir la verdad, eso es medicina para nuestra vida espiritual. Amados hermanos, el ministerio es bueno, porque es un compromiso que usted hace con Dios. Y yo creo siempre que es mejor trabajar para Dios que trabajar para los hombres. Y puede ser que al principio tú no veas la recompensa, pero tú la recompensa la vas a ver algún día. Porque un día, si tú no le fallas a Dios, tú te mantienes firme, un día tú vas a tener esa corona de vida que Dios ha prometido para todos esos ganadores de almas. Todas esas personas ganadores de alma tendrán su recompensa, que es esa corona de vida que Dios al final le dará. Y aún aquí usted puede ver parte de esas coronas. Cuando usted vea el resultado de su ministerio, muchas personas bendecidas, muchas
personas que usted ha ayudado, que antes no eran nada, ahora usted lo ve en la cima. Eso es parte de su corona. Eso es parte de su corona. Cuando usted ve unas personas como yo, cuando saco ese jovencito, Marcial Reyes, que era un campesino limpiando arroz, y lo saco de ahí. Cuando, hermano, lo llevo a la iglesia, se convierte, le doy forma a ese joven. Hermano, me doy cuenta que ese joven tiene talento. Lo puse como un maestro, y hermano, cuánto hermano se sorprenda, maestro, y no sabía leer. ¿En serio? Oiga eso, maestro, y no sabía leer. Y usted me va a decir, pastor, pero ¿cómo a usted se le ocurre poner un maestro que no sepa leer? Claro, mi hermano, en mi mentoría, aprovechando las oportunidades. Era un joven muy diestro en la enseñanza y era el que contestaba todas las preguntas. Y cuando lo evaluamos en un año, fue el que se ganó el premio número 1. Y le dimos, pero Marcial Reyes, ¿y cómo tú te le ingenias para tú dar la clase? Lo primero es que le doy tiempo a la lectura. Llevo el maestro para que alguien me lo lea. Y la pregunta yo la capto en la mente, y entonces yo más uso todas las figuras que son en escuela dominical. Me aprendo el versículo bíblico de memoria, me aprendo la verdad central y el texto áureo, eso me lo aprendo de memoria. Entonces puedo explicarlo con toda facilidad. Esa fue una de las personas que yo ayudé en la Escuela de Educación Básica de Alurto. ¿Qué terminó Marcial Reyes? Siendo un tremendo agrónomo. Wow. Ahí terminó la vida de ese joven, siendo un tremendo agrónomo ese señor. Entonces, Dios hace maravilla, hermano, cuando usted se dispone a ayudar. Entonces, el ministerio es bueno. Yo no me quejo, hermano Juan Tomás, del ministerio. Por eso usted me ve con mi paciencia y analizando. Soy el que más se goza en los mensajes, porque yo vengo a aprender también de lo que yo he enseñado. Y yo me gozo. Recuerdo una joven que invitamos a predicar del 3:30, que dijo, yo soy de la alumna de Alejandro y yo vengo a enseñar lo que él me enseñó. Gloria a Dios. Oiga, Sí, y yo me gocé, usted se recuerda, hermano, claro. Y yo me gocé cuando esa joven predicó también sobre las misiones y predicó sobre también de las primicias, sí, como claro. Esa joven habló. Yo me gocé. Entonces, para mí, hermano Juan Tomás, eso fue como un feedback, una retroalimentación. Cuando yo oía esa persona alimentándome, él de lo que yo lo alimenté a él, yo me gocé. Oriela Arias, la joven Arias. Arias, sí. Sí, esa joven dio eso y dijo, fui alumno y por eso, hermano, me gozo estar aquí. Por eso digo, el ministerio es bueno. Se sufre, claro, porque usted tiene que pagar un precio, se sufre, pero las bendiciones son más que el sufrimiento. Por eso termino. Fieles son las heridas del que ama, pero inoportunos los besos del que aborrece. Wow. Dios les bendiga. Terrible, mis amados hermanos, la experiencia que hemos tenido en la entrega de hoy con nuestro pastor Alejandro Encarnación. Tengo que decirle que el pastor Alejandro Encarnación ha sido prácticamente el que ha casado a la mayor parte de los hermanos de aquí de la iglesia, como también el que ha presentado a casi todos sus hijos. Ha sido pastor tanto en Jicomé como en Samaná, como en San Pedro de Macorís. Así sí, usted está viendo esta transmisión especial con nuestro hermano pastor. Díganos por favor de dónde usted, dónde se encuentra, en qué tiempo él fue su pastor, y mándele a decir al pastor alguna palabra que solo usted y él conoce. Nosotros nos aseguraremos de dársela a conocer. Para nosotros ha sido un placer el poder compartir con este hombre de Dios, nuestro Padre espiritual, el ángel de esta iglesia y el hombre que Dios ha puesto durante un tiempo significativo, más allá de las predicciones, más allá de lo que se pudiera pensar. Nuestro pastor está en este lugar
y Dios todavía le sigue usando. Para Juan Tomás Alcántara y para el grupo de hermanos que estamos trabajando en esta transmisión, ha sido un placer poder compartir, pastor, con usted. Y esperamos verle, ya no sería una segunda, sino una tercera o cuarta entrega, porque tenemos material, pastor, para mucho tiempo. Amén. Espero que la gloria de Dios sea con ustedes, de parte del pastor Alejandro Encarnación Montero. Bueno, mis hermanos, no hay tiempo para más. Dios les bendiga, Dios les guarde y será hasta la próxima.